Paz de Cristo, alabamos el nombre de Jesús. Qué bueno es alabar al Señor, permanecer en culto, en alabanza al Rey de Gloria. Cantamos alabanzas, oramos al Señor, recibimos de su presencia, pero también necesitamos ser edificados en la palabra de Dios. En este día quiero que podamos reflexionar acerca de los fundamentos de nuestra fe, lo que nosotros creemos. El Señor Jesucristo nos dijo que el hombre que busca hasta encontrar el fundamento de su fe, el hombre que excava hasta llegar a la roca fundamental, podrá resistir las tormentas, podrá resistir vientos e inundaciones que quieran apagar su fe. No importa lo que venga contra él, si su casa está sobre la roca, si sus creencias son las correctas, no importa lo que pase, él podrá resistir. La gente necesita fuerza para vivir, necesitamos fundamento y eso está en Cristo, en la fe que nosotros tenemos. Tener fundamentos sólidos asegura al discípulo, al creyente, la certeza de victoria cuando venga el día malo. Le asegura esperanza real y un camino seguro. Saber en quién se cree, qué es lo que se cree, qué es lo que esperar, qué es lo que se nos ha prometido, trae tremendos beneficios. Entre algunos otros, número uno, nos trae resistencia. Aunque vengan ataques, pruebas, desorden en las filas de la iglesia, ¿quién sabe cuál es su fe? Estará firme y saldrá airoso de la tormenta. En su barca está el maestro y la tormenta no la hundirá, sino que seguirá adelante, resistirá, tomará la mancera y perseverará hasta el fin. Quien tiene una fe firme tendrá discernimiento. Contar con una fe firme nos asegura el camino que debemos seguir y nos ayuda a entender cuando alguien va o trata de llevarnos a nosotros también por el mal camino. Podemos mantenernos agradando al Señor Jesucristo porque conocemos lo que debemos creer y lo que debemos hacer. Y por último, una fe firme, tener el fundamento en la roca, trae identidad, que es un gran beneficio. Al tener una creencia sólida, es tener una identidad fuerte y tener una identidad definida. Muchos son arrastrados por las luces, las voces, las modas, las religiones, según el estado anímico social, comunitario, incluso personal. Hay gente que es como el tiempo, a veces con sol, a veces nublado. Va de aquí para allá, llevado por todo viento de doctrina. Muchas veces la gente se ve envuelta en la vorágine de la sociedad, el materialismo, el humanismo, el pánico, las depresiones, las angustias que nos rodean, pero quien tiene una fe firme, tiene una identidad clara, sabe que somos hijos de Dios, sabe lo que puede esperar, sabe a dónde va a ir de la mano del Señor. Mire, la palabra de Dios dice, leo en el nombre del Señor Jesús, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En este día le invito a que tomemos unos minutos para estudiar en este tema, bajo este tópico, creencias fundamentales. Creencias fundamentales, cuando todo lo que nos rodea parece que se quiebra, cuando se nos quiebra el piso, cuando la vida se rompe en pedazos, cuando la situación al parecer nos sobrepasa, necesitamos tomarnos de algo, necesitamos detenernos y decir, bueno, ¿qué es lo que me aflige? ¿Qué es lo que espero? ¿Por qué lo espero? ¿Son ilusiones ciertas o ilusiones vanas? ¿Qué es lo que Dios me ha prometido? Ahí es donde debemos volver al fundamento. Ahí es donde debemos volver a la roca. Ahí es donde volvemos a poner los pies sobre la tierra, en realidad sobre el fundamento, la roca granítica, inconmovible, que es nuestro Dios. Así que lo primero que debemos pensar, ¿qué nos llamó el Señor a hacer? Y lo primero que encuentro en la palabra es que fundamentalmente el Señor nos llama a ser adoradores. Juan 4:23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren.
La reforma protestante para nosotros parece historia antigua, pero en su momento fue un movimiento revolucionario. Ellos, al querer cambiar el status quo, al querer cambiar la religión que imperaba, la manera corrupta en que se manejaba la fe de la gente, cómo se abusaba del dogma y cómo se imponían reglas y cosas que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios, ellos necesitaron poner ideas, fundamentos que hicieran que el creyente fuera espiritual y que realmente no tuviera una religión, sino una relación con Dios. Debía plantearse una manera más espiritual, más que religión y reglas, sobre la cual fundamentar las creencias de los seguidores de Jesús. Hoy, muchos años después, vivimos en situaciones similares. Estamos en tiempo de mucha confusión, muchas teorías y razonamientos amenazan la fe. La religión y las tradiciones cada vez alejan más al creyente de las instituciones llamadas cristianas. Una creciente ola hay en contra de los fundamentos de la fe y en contra de los discípulos que están comprometidos. Si usted quiere ser un creyente radical, hallará persecución, burla, bullying. No pueden dejarle creer como se debe. Y es por eso que en este tiempo, como en el tiempo de la Reforma, se hace más que nunca necesario que los hijos de Dios vuelvan al fundamento y que se paren sobre la roca. Todo esto demanda que los hijos de Dios se fundamenten, aviven su fe y su manera de relacionarse con el Señor Jesucristo. El Señor Jesús lo dijo hace 2000 años atrás, sin embargo sus palabras son muy actuales y necesarias. Como ya dije, Juan 4:23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Así que, mis hermanos, lo primero que todo, nuestro fundamento, somos adoradores. Más allá del cargo, más allá de la institución, más allá del cartel denominacional, más allá de los gobiernos eclesiásticos o el sistema de organización, somos adoradores. Nos postramos, nos rendimos, reposamos, descansamos en la presencia del Señor. Tenemos distinta antigüedad, distinto conocimiento, distinta titulación, distintos rangos, cargos en el ministerio, pero sobre todo, adoradores. Hay uno que está sentado en el trono y a Él le damos alabanza y gloria. Ante Él nos rendimos, ante Él nos postramos. Pero los fundamentos de la Reforma nos dan estas creencias que debemos guardar, estas creencias fundamentales que nos sostienen en el día malo. Una de ellas es que solo por medio de las Escrituras, sola Escritura, solo por medio de las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestro fundamento, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra práctica, nuestra vida, nuestra promesa, nuestra esperanza, toda está fundada en lo que dice la bendita palabra de Dios. Solo la Biblia es la palabra de Dios, autoritativa e inspirada. Por consiguiente, la Biblia es la única fuente de autoridad y que es asequible para todos. Nadie es dueño de la verdad. Nadie puede decirle a usted qué hacer o no hacer en contra de lo que la palabra de Dios dice. Habrá muchas reglas, habrán muchos acuerdos, habrán muchas convenciones, pero en última instancia lo que vale, lo que rige su vida, lo que rige la mía, el que le señala el camino de salvación, mi amigo, mi amiga, es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios le ama y le ama. La palabra de Dios dice que le quiere salvar y es porque Dios le quiere salvar. La palabra de Dios dice que Cristo viene y es que Cristo viene, sí. Vendrán tiempos terribles sobre la tierra, también así está escrito. Una tribulación como la que no hubo nunca antes, ni la habrá después. Pero la misma palabra de Dios nos dice que Dios quiere salvarnos de ese tiempo de prueba que viene
sobre el mundo entero, al guardar su palabra y no negar el nombre glorioso de Jesucristo, nos aseguramos de que el Señor nos salva. Solo la palabra de Dios es la autoridad final, la que puede decir cómo, quién, dónde está la salvación, el camino, la esperanza. Y esta palabra de Dios es asequible para todos. Ninguna iglesia, religión o denominación es dueña de la palabra de Dios. Ella es universal. Dios la envió para todos. Es decir, que cualquier persona puede entender con toda claridad la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se interpreta por ella misma. La única que aclara la palabra es la misma palabra. Solo por medio de la Escritura es el fundamento del adorador, puesto que es la fuente y norma de la fe del discípulo. Así que tengo buenas noticias. En la Biblia, en la palabra de Dios, está toda la autoridad que necesitamos para saber cómo hacer, cómo creer, cómo vivir. Ningún líder espiritual tiene derecho a negarle la palabra de Dios y mucho menos a torcerla. Usted no haga nada que no le diga la palabra de Dios que haga, ni acepte ser culpable de ningún pecado que no sea la misma palabra de Dios. Nos culpan de tantas cosas en esta sociedad. El acusador de los hermanos, el enemigo, martilla sobre su mente, sobre su corazón. Mi amiga, mi amigo, mi vecino, vecina. El enemigo trata de destruirle y le dice una cosa y otra y trae amenazas y mentiras y le recuerda malos recuerdos, complejos, traumas, pecados. Pero ¿sabe qué? Al único que debe obedecerles a Dios, y es lo que está escrito en su palabra. Solo la Escritura tiene la verdad que necesitamos. Solo su palabra es verdad. Junto con eso tenemos otro fundamento. Solo por la fe Dios salva. Sola Escritura, sola fe. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Hebreos 11:6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Mire, escuche bien, el perdón de Dios se concede y recibe a través solo de la fe. Toda la humanidad ha caído por el pecado y está bajo la maldición de Dios y es incapaz de salvarse a sí mismo de la ira y la condenación. Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios ante Dios, ante el juicio y la santidad del Señor. Todos estamos perdidos, todos estamos condenados. No hay ninguno superior a nadie más que justo es Dios. Aquí nadie se puede hacer el grande delante de su vecino o vecina, el mejor. Nadie tiene derecho a tirar la primera piedra porque todos hemos pecado. Sin embargo, Dios otorga el perdón judicial o la justificación únicamente a través de la fe. Simplemente, ese es el camino que le da el Señor. Simplemente recibiendo y creyendo en el Señor Jesucristo, se recibe redención y la justicia de Cristo se nos es otorgada. El perdón del pecador creyente no se basa en nada que el pecador pueda ofrecer, sino en Jesucristo y su justicia por sí sola, que se recibe a través solo de la fe. Si puede creer, se puede salvar. Si puede creer, habrá un milagro. Si puede creer, se romperá esa cadena. No importa cuánta gente le eche tierra encima. No importa cuántas personas le digan que usted no lo va a lograr. No importa cuántas personas le quieran condenar. No importa cuántas personas digan que usted no tiene remedio. Si puede creer, para el que cree, todo le es posible. Adoradores, solo Escritura, sola fe. Y sigo. Y es solo por la gracia de Dios. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don o regalo de Dios. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna.
solo por la gracia. Es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por gracia divina o por la gracia de Dios. Es decir, por un favor inmerecido. No por algo que el pecador haya hecho, no por mérito, no por obras, no porque tenga algo que entregar. La salvación, el amor de Dios, la voluntad agradable y perfecta, la misericordia, no se pueden merecer, no se pueden pagar, no se pueden, por cierto, no se pueden ignorar. El Señor jamás dejará de amarle. Usted no puede hacer nada. Yo no puedo hacer nada para que Dios me ame más de lo que ya me ama. Y no puedo hacer absolutamente nada, mi amigo, mi amiga, no podemos hacer absolutamente nada para que Dios deje de amarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Antes que se abriera el primer templo, antes que se predicara el primer sermón, antes que existiera el primer ministro, antes que hubiese un altar para que la gente entregara su corazón a Cristo, antes que existieran los cultos, los horarios, las ceremonias, los días de reunión, antes que existiera la teología, antes que se armaran los institutos bíblicos, antes de todo lo que la religión trae y envuelve, Jesucristo decidió morir por nosotros en la cruz del Calvario, por usted, por mí, y por todos los que usted pueda imaginar, de todas las naciones, pueblos, etnias, de todas las costumbres, en todos los delitos y pecados que usted pueda figurarse. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree gratuitamente no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le ama, le quiere regalar su salvación. Le quiere regalar sus dones, su bondad, su presencia. Quiere extender su mano. Dios le abre los brazos. No importa a quién le guste o le disguste. No importa de qué le acusen. No importa si le rechazan. No importa si el mundo, si la sociedad, si su familia, si sus amigos le desprecian. Cristo le ama. Dios le ama y no quiere dejarle perderse. Y por gracia, un favor inmerecido, no necesita comprarlo, no necesita merecerlo, no necesita hacer méritos. Puede venir a los brazos del Padre y antes que usted dé el primer paso, el Señor ya se le estará echando a los brazos y dirá: este es mi Hijo amado, era muerto, ya resucitado, celebremos. Alguien podrá decir: qué mal le pagamos, qué mal hemos hecho, qué pecados arrastramos. Sí, y todo eso puede ser muy cierto y verdad, por cierto. Y vivimos las consecuencias de nuestras malas decisiones por no andar por el camino angosto. Sin embargo, la gracia de Dios no ha terminado. Abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia toca a la puerta del corazón de todos y todas. Si usted tiene necesidad, si usted tiene problemas, si usted necesita descanso, si usted quiere consuelo, puede acercarse a Dios. Dios no ha cerrado la puerta. El diablo le dice que sí, pero es mentira. Hay que volver al fundamento. Estas son nuestras creencias fundamentales. Somos hijos de Dios, adoradores, entregados, solo por lo que sabemos de las Escrituras, solo por fe, solo por gracia, no por méritos. Ninguno de nosotros debe comprar ni merecer esto. Dios se lo regala. Otro fundamento, y vamos terminando, nos queda este y el siguiente. Solo a través de Cristo. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo por Cristo. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Es el único que nos puede salvar. En ningún otro. No hay otro camino. No hay religiones. No hay otra relación. Puede usted pertenecer a la religión o denominación que usted quiera. Puede tener la antigüedad que usted se figure. Pueden estar en templos con campanarios o en modernos salones con espejos y luces.
Sin embargo, la fe es la misma. Solo Jesucristo es el camino. Jesucristo es el que vino a la tierra, se hizo hombre, siervo, y murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesucristo echamos fuera demonios, y también al poner las manos sobre los enfermos, por su gracia los enfermos sanan. Solo el Señor Jesucristo pagó la culpa por nosotros. Solo el Señor Jesucristo derramó su sangre para darnos vida y vida abundante. El Señor Jesucristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo es el que estuvo muerto, se enfrentó a la muerte y ahora ha resucitado. Es Jesucristo el que viene por su iglesia. Un día saldremos al encuentro con Él en las nubes y todo ojo le verá cuando Él vuelva en su segunda venida. Y es por eso, ya que solo Cristo, y esto lo dice la Reforma desde que existe, por eso nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, el único, solo, suficiente Salvador. ¿Tiene a Cristo en su vida? No necesita nada más, solo Escritura, sola fe, sola gracia, solo a Cristo. ¿No tiene religión? ¡Qué bueno! ¿No aprendió las normas, las reglas? ¡Excelente! ¿Tiene a Cristo? Jesús le salva. Pero si no tuviéramos a Jesucristo, no tenemos nada. De nada vale ni el ascenso, ni el trabajo, ni la riqueza, ni la inteligencia, ni los talentos de ningún tipo ni clase. El color de piel no hace la diferencia. El estatus social, económico, cultural no hacen la diferencia. Toda la diferencia la hace el Señor Jesucristo. ¿Está en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, no importa cuántas piedras le lancen. Jesucristo ha decidido salvarle. En Cristo tenemos salvación y solo Jesucristo es quien debemos servir. Y para terminar, un fundamento de la Reforma, una creencia fundamental: la gloria es solo para Dios. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gloria solo para Dios puede querer decir que el único que tiene victoria, porque la palabra gloria viene de una palabra griega que se puede traducir como victoria, el único que tiene real victoria, soberanía, poder sobre todo entorno, sobre todo poder, principado, potestad o circunstancia, es nuestro Dios. Él ha vencido la muerte. Él tiene poder sobre todo demonio, principado, potestad, sobre toda enfermedad, sobre toda muralla, sobre todo abismo, sobre toda oscuridad. Nuestro Dios es más que vencedor y va delante de nosotros como poderoso gigante y nos hace a nosotros más que vencedores. Y también toda la gloria a Dios puede querer decir, que quizás es el contexto que debemos guardar en este día, es que todo aplauso, toda reverencia, todo reconocimiento se lo merece nuestro Dios. A Él sea la alabanza, a Él los aplausos, a Él el reconocimiento. El discípulo debe reconocer que todo el trabajo que hace o el ministerio, la existencia misma, es para la gloria de Dios. Si comemos, si bebemos, si ministramos, si trabajamos, si atendemos, si servimos o tenemos un cargo, es todo para la gloria de Dios. ¡Cuidado! Con ese mensaje positivo, esa nueva era humanista que se ha introducido a los altares, la gente le fascina sentir cómo le acarician el ego y les dan palabras que le hacen sentirse superhombre. El único que se merece aplausos es Dios. Algunos han creído que si no estaban ellos no pasaba. Alguien ha dicho alguna vez: justo llegué en ese momento y oré por esa persona y se sanó. Casi que nos está diciendo que si no hubiera estado él ahí, esa persona no hubiera sanado. No nos necesita el Señor. La gloria es de Él. Elías le dijo alguna vez: han matado a todos tus profetas y a mí me persiguen ahora. Solo yo he quedado y me persiguen para matarme. Pero el Señor del cielo le responde: tranquilo, Elías, que me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. No somos indispensables. Si no estoy yo, Dios usará a quien quiera.
la gloria, la honra, el reconocimiento, los aplausos son para Dios. Esto quiere decir que para Dios nosotros vivimos y existimos, y no para nuestra glorificación o para el orgullo de nuestra humanidad. Los cristianos debemos estar motivados o inspirados por la gloria de Dios. Hacerlo para que Él sea reconocido. Esto es el fundamento de nuestra fe. Esta es la palabra que nos hace volver a la roca, que es Cristo. Y si tenemos fundamento, no podremos ser derrotados en ningún tiempo, de ninguna manera. Mucho daño hay en la gente que hace expectativas. Cree que merece recibir lo que Dios nunca le ha prometido. Esto es el fundamento. Y si usted vive en estos fundamentos, usted nunca caerá. Terminemos. Mateo 7, 24 al 25 dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Teniendo claras creencias fundamentales, afirmamos nuestro camino. Recibimos fe y gracia por el Señor Jesucristo. No importando la situación del hombre, Dios abre sus brazos y nos salva. Se nos ha heredado un fundamento que nos sostendrá firme a toda prueba. Somos adoradores. Solo la verdad está en las Escrituras. La fe es la que nos hace alcanzar la misericordia de Dios. Y esa fe nos hace movernos, porque la fe sin obra es muerta. Solo por gracia el Señor nos regala su salvación, sin obras ni méritos, porque Dios nos quiso amar. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo es el camino, y solo a Él sea la gloria y la honra. Le invito, acérquese a Dios. Dios quiere bendecirle y no depende de usted. No depende de sus defectos, ni tampoco de sus bondades, ni de sus perfecciones. Solo necesita abrirle el corazón a Cristo y creer en Dios. Y el Señor se encargará de salvarle y de darle esperanza. El Señor se lo regala. Ábrale su corazón a Cristo. Este es el día que Dios nos ha dado para ser salvos, para poder tener fuerzas para vivir en estas creencias fundamentales.